Grupo Oro presentan. ¿Y cómo le va a ir a Puebla en este 2009? Después del jaloneo intenso, jaloneo de más de 36 horas en la Cámara Baja. Estuvo en ese estudio Jorge Estefan Chidiac, todavía presidente de la Comisión de Hacienda. Económicamente las cosas están muy difíciles. Hay que ser muy prudentes, hay que ser cuidadosos. Tenemos que estar a diario monitoreando qué está pasando con la economía. Pero puedo decirte que estoy muy orgulloso de formar parte de la primera legislatura en la historia que saca el paquete económico de ingresos y egresos por consenso los 3 años. Este fue mi tercer año de diputado, empezó mi tercer año, y mi tercer año como presidente de la Comisión de Hacienda, y los 3 años, con todas las dificultades que hay, una situación tan disímbola en el país, con 8 partidos en la Cámara de Diputados, los 3 años pudimos coordinarnos para, junto con el gobierno federal, junto con el Congreso y junto con todos los actores económicos y sociales del país, tener ingresos y egresos por consenso. Entonces, hay ¿Eso complejidad. de qué habla? ¿De altura de miras? ¿Habla de responsabilidad? Bueno, pues habla que la oposición más importante que hay en el país hoy, que es el PRI, ha tenido la voluntad de colaborar para construir por México. No hemos apostado que le vaya mal al presidente Calderón para que le vaya bien a la oposición, sino hemos apostado que le vaya bien al gobierno para que le vaya bien a la gente, independientemente de qué pase con las elecciones. Y creo que todos los políticos debemos ya de concentrarnos en eso. Primero la población, no hay un partido político que en sus estatutos, en sus programas, no busque el bien de la gente. Entonces, primero el bien de la gente y después el bien de los partidos. Y segundo, también hay que reconocer al gobierno del presidente Calderón, el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, que tampoco ha habido cerrazón como en otras ocasiones, en donde se quieren imponer a fuerzas todas las voluntades de los funcionarios del gobierno federal, y han tenido voluntad de diálogo. Entonces, es una cosa mutua, ¿no? Creo que el país ha madurado, y si bien nos falta mucho, en materia política como en otras cosas, estamos mejor que antes, y eso contribuye, porque el mundo está tan volátil, la economía mundial va a entrar ya en una franca recesión, como para que nos sigamos peleando aquí por las cosas políticas, cuando estamos viendo que se está desmoronando la economía mundial, ¿no? Además es mundial, el Mundial. fenómeno es en todo el planeta Tierra, y leemos que Europa ya entró francamente y lo declaran en recesión, Asia está en recesión. El primer ministro chino dice, en muchos años no se veía eso, que un ministro chino saliera a decir, se nos está cayendo el tema. Sí. Se nos está cayendo el tema. Estados Unidos, bueno, pues ya no hace falta decirlo. México, ¿cómo ves el escenario 2009? Bueno, mira, yo veo el escenario 2009 para México muy incierto, igual que para el mundo. Lo veo con dificultades para generar empleos, incluso con la posibilidad de que cierren De que algunas, cerremos, sí. de que cierren empresas. Pero veo un escenario menos grave que el mundial, porque afortunadamente no nos agarra como en Europa o como en Estados Unidos, con problemas el sector hipotecario, con problemas el sector financiero. En Estados Unidos, en Europa, hay crisis en una buena parte del sector financiero, en los bancos, hay sobreendeudamiento de los hogares, hay pérdida de valor patrimonial de las viviendas, en los hogares hay pérdida. México no. México va a resentir la falta de exportaciones, va a sentir la baja en el precio del petróleo, pero no tiene una crisis interna en donde estemos cerrando bancos, estén cerrando, la gente no esté pagando sus deudas, estén perdiendo sus casas las gentes, como pasó hace 12, 13 años. Ahora le está pasando a Estados Unidos lo que nos pasó con el Fobaproa, que están haciendo sus Fobaproas ellos. Nosotros afortunadamente el golpe viene en las ventas que tenemos al exterior, y nos viene en el crecimiento económico que no podemos tener, pero afortunadamente las finanzas públicas hoy están sanas, el gobierno no es un problema como en otras ocasiones, por estar sobreendeudado, y no veo una crisis sistémica nacional. Pero sí, desgraciadamente, lo que los mexicanos queremos es un crecimiento fuerte, porque tenemos 6 millones de gentes desempleadas en el país, más los que puedan regresar de los migrantes que están en Estados Unidos, porque allá también se está poniendo la cosa fea. Entonces, digo, tener una estabilidad a nosotros no nos ayuda, lo que necesitamos es crecer. Y bueno, sí va a haber una gran complejidad. En Puebla, en este histórico, me parece histórico por lo que significó, por el consenso, por lo que significa el número de fuerzas políticas, por lo que significa en buena parte hasta la responsabilidad legislativa. Para Puebla, ¿cómo nos fue? ¿A Puebla qué? Mira, nos fue mejor de lo que el gobierno federal mandó, pero menos de lo que tuvimos al cierre de este año. Es decir, el gobierno federal mandó un presupuesto sumamente rasurado, Austero, sí. en carreteras, en hospitales, en educación, en muchas áreas, para privilegiar seguridad pública, cosa que me parece correcta, la cual le aprobamos íntegro el tema de seguridad pública.
y ahí sí no se puede quejar el gobierno de que no se apoyó a la seguridad pública, y si no mejora la seguridad pública no será por falta de dinero, será porque no pueden, pero por dinero no va a faltar. Le digo a la población que ahí apoyamos al CIN. Entonces, ¿qué pasó con Puebla? Estaba oyendo algunas declaraciones de algunos diputados de otro partido que decían que presupuesto histórico para carreteras, para esto, para otro, sí, pero lo hubieran dicho al gobierno federal del cual emanan ellos, que de 1.200 millones que teníamos este año para carreteras, nos mandó con 680. Ah, eso no lo dicen. No lo dicen. Ah, eso no Luego, sabía yo tampoco. hospitales nos mandan para infraestructura hospitalaria con 0, ¿no? En cultura nos mandan con 0. En programa especial de alimentación, que es un programa que sacamos el año pasado con 150 millones, nos mandan con 0. En agua potable, que tendríamos 650, 670 millones, nos mandan con 500. Entonces salió con 800, no con 500. Y repusimos lo de hospitales, le metimos 170 millones a hospitales. En fin, salió un presupuesto más o menos austero para el Estado, pero salió así porque lo compusimos. O sea, de lo perdido que era lo perdido, lo que apareció. Exactamente. Ahora, lo que apareció tampoco compensa lo que vamos a tener, lo que necesitamos. Lo que tuvimos este año. ¿Qué pasó? Este año se aprobaron 40,000 millones para Puebla. Ejerció 46,000. ¿Por qué? Porque el petróleo estuvo a veces a $100 y a 120, cuando lo habíamos presupuestado en 49. Recuerdo. Entonces eso dio excedentes petroleros, más recaudación, y hubo ingresos extraordinarios que lo llevaron a 46,000. Pero el petróleo ya regresó a 40. Entonces eso hace que no podamos llegar a los 46,000 de entrada. Entonces de 40 que estaban originales llegó a 46. ¿Qué aprobamos ayer? 43. Estamos 3,000 millones abajo de lo que se logró para el cierre de este año. Pero también eran 3,000 millones más que lo aprobado originalmente. Entonces tenemos un huequito de 3,000 millones que vamos a componer, que es mejor que lo que había mandado el gobierno, también en 3,000 millones. O sea, sí se compuso un pedazo del hoyo. Ahora, la otra parte la vamos a componer con convenios, que es una parte que todavía no está firmada, pero que seguramente llegará, que es la parte indígena, que es la parte de Sede Sol, que hay muchas cosas que hay que firmar convenios para que salgan, ¿no? Como turismo, muchas otras áreas. Y recursos extraordinarios, que este año le hemos conseguido al Estado 1,000 millones de recursos extraordinarios, sí, la Diputación del PRI. Sí. Y le vamos a volver a buscar esos 1,000 millones más o adicionales. Y nuestro compromiso va a ser tratar de que el Estado tenga por lo menos los mismos 46 que tuvo este año. Pero bueno, ha sido un esfuerzo reponerle lo que le han ido quitando. Por eso digo que presumir, ¿le fue bien a Puebla con respecto a lo que mandó el presidente? Claro que le fue bien con respecto a lo que mandó el presidente, para eso estamos nosotros. Pero no es lo mismo decir le fue bien porque incrementamos el presupuesto contra lo que mandó el presidente, como a decir lo que mandó el presidente era bastante bajo con respecto a lo que tuvimos, ¿no? Sí. Bueno, pues se dice caravana con sombrero ajeno, pues. Sí, yo creo que aquí yo quiero agradecerle a los diputados del PAN y a los diputados del PRD que no se opusieron. Eso también hay que reconocerlo. Pero tampoco hay que decir que ellos lo pusieron. O sea, no es un debate de quién se abrogue, digamos, el haber logrado el presupuesto, Iván. Pero lo que sí le quiero decir a la gente es que quienes luchamos por el presupuesto de Puebla fuimos los diputados del PRI. Y en otras ocasiones había celos con los diputados del PAN y del PRD. En esta ocasión no hubo, recibieron al gobernador Marín, recibieron a la presidenta Alcalá. Y nosotros tampoco le tuvimos celo al presidente Calderón y le apoyamos. Me parece que es una visión más bien estadista. Ahora sí comenzamos a tener visos de eso. Sí, así debe ser. La gente no puede vivir con políticos irresponsables e insensatos, ¿no? Ahora, también hay que reconocer al gobierno del Estado, al gobernador Marín, a los funcionarios de finanzas y de todas las áreas del gobierno del Estado, que gracias a que llevaron proyectos y que han podido ejercer el dinero en este año y en los años anteriores, pudimos reponer los huecos que nos habían puesto, porque nos decían, es que no les damos porque no se lo van a gastar. ¿Cómo no? Tenemos este proyecto y este. Tan es así que al final del día, gracias a que se pudo comprobar que había proyectos técnicos, ejecutivos, registrados, y que se había ejercido el recurso completo de este año, se pudieron reponer los hoyos que habían mandado en el gobierno federal. Jorge Estefan, diputado, tu reflexión sobre, bueno, pues los ingresos y los egresos, el dinero público petrolizado. ¿Qué piensas tú? Bueno, es un tema histórico que no se ha podido resolver. 40 centavos de cada peso que gasta el gobierno provienen del petróleo. Siempre hemos dicho que tenemos una economía petrolizada y gracias al petróleo, pero también por culpa del petróleo, no hemos tenido un esquema fiscal importante en donde recaudemos como recaudan en otros países. Somos el tercer peor país de Latinoamérica, incluyendo los países de las islitas desconocidas, en materia de recaudación. Y bueno, cada vez que hablamos de una reforma fiscal, todo el mundo se opone. Hicimos una reforma fiscal el año pasado, y más o menos ayudó a compensar lo que ahora está cayendo el petróleo. Pero no va a alcanzar si no se hace en el futuro otra reforma fiscal. Entonces, además nos estamos gastando el dinero
del patrimonio de nuestros hijos que está bajo la tierra, lo extraemos de la tierra, que es patrimonio, y nos lo gastamos arriba de la tierra. Pero al final del día, ¿dónde está ese patrimonio? Necesitamos que ese patrimonio se vaya a inversión, que se vaya a infraestructura, que quede como patrimonio de nuestros hijos, ¿no? Entonces, gastarse el petróleo simplemente para sobrevivir no es decir, saqué el año, me gasté Te gastaste el ahorro. el ahorro. Te gastaste el patrimonio, como dices. Exactamente. Ahora, quisiera también comentar algo importante. Por favor. A todos los compañeros de la Secretaría de Salud que tienen plazas precarias, que son plazas que no tienen base, que no tienen ISSSTE, que no tienen prestaciones, les quiero informar que también logramos meter 110 millones en el presupuesto para que durante 2009 tengan plaza. Ya no habrá nadie en la Secretaría de Salud que no tenga plaza. Esto fue una producción de Grupo Oro